finalmente todas estas imágenes, estas escenas, desde lo que dice de los paparazzis en España, o ahora la cena con peluca y cachucha en Nueva York, o la propia boda de la hija de Juan Collado, que se convirtió en una cosa viral, pero al final de cuentas que ha generado una gran indignación y que produce cosas tan particulares como decir, a ver, ¿qué significado tiene que Rosario Robles, la secretaria de Estado que acompañó a Peña Nieto en su gestión presidencial, que fue 2 veces secretaria de Estado y que, bueno, pues ahora está en la cárcel? Por cierto, hay una carta de Rosario Robles reclamándole al presidente mexicano López Obrador sobre la hazaña con la cual dice se le está tratando. Bueno, mientras que Rosario Robles está en la cárcel, Peña Nieto pues está en Nueva York cenando con este disfraz, mientras que Juan Collado, que es una figura clave para muchísimas historias en México de gente de muchísimo poder, está en la cárcel enfrentando un proceso. Bueno, Peña Nieto está en esta otra circunstancia. ¿Hasta qué momento veremos este tipo de situaciones y de imágenes que efectivamente, por lo pronto, con claridad en las redes sociales, en las coberturas digitales, por lo que acaba de explicar Beto Tavira, bueno, pues lo que domina sobre Peña es esto? La primera plana de Peña es la foto de su cena en Nueva York, y todo lo demás, y las investigaciones que uno esperaría ocurran en México en relación a temas tan delicados como, por ejemplo, la transferencia de recursos millonarios desde la Federación a diferentes universidades, a diferentes instituciones de educación, a diferentes instituciones de comunicación pública en nuestro país, con este proceso que está bajo investigación en este momento en México y que involucra desde luego al gobierno que encabezó. O ocurrieron esos desvíos multimillonarios sin el conocimiento del hoy expresidente, o se transfirieron cantidades multimillonarias desde el gobierno federal para después ser desviadas en esquemas y redes de empresas fantasma con un destino que está por conocerse algún día, pero que está bajo investigación. Todo eso sin conocimiento de quién fue presidente. O lo que fue también la transferencia de recursos millonarios en la llamada Operación Zafiro, que tiene que ver con la transferencia de recursos desde el gobierno federal a diferentes estados de la República para financiar, entre otras cosas, de forma ilegal campañas políticas. Nada de eso supo Peña Nieto, nada de eso tiene la justicia que preguntarle al expresidente de la República. Ya no hablemos de las propiedades y del patrimonio del hoy exmandatario, la famosa Casa Blanca de Enrique Peña Nieto en las lomas de Chapultepec sigue siendo un expediente pendiente en términos de una investigación real, no lo que ocurrió con Virgilio Andrade, que fue el encargado de pues hacer una presunta investigación que resultó un chiste, por decirlo suave. Está un conjunto de cosas muy delicadas, muy graves, relacionadas con el gobierno del hoy expresidente Enrique Peña Nieto, y de la mano de eso, que por un lado se está en investigación teniendo a Rosario Robles en la cárcel, y otras cosas que sabemos están también siendo investigadas, por ejemplo, algunas alteraciones modificaciones al expediente del caso de la Casa Blanca de Peña Nieto, según nos dijo la titular de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, en su momento, la investigación que sobre ese tema se está haciendo, que va a conducir no sabemos a dónde, pero que está el tema ahí, en estos espacios de la lucha anticorrupción en México, en estas instituciones que van de la Fiscalía General de la República a la Secretaría de la Función Pública, a la Fiscalía Especial Anticorrupción con Luz Mijangos, a la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, todas esas instituciones que hoy están en manos de otras personas, de otro gobierno, de otra realidad. Están en curso varias cuestiones que van a derivar en 2 puntos, lo sabremos.
la figura de Peña Nieto es obviamente una figura clave para cualquier tipo de investigación anticorrupción que hay en México en estos momentos o las que puedan venir. Así que cuando vemos que ocupa buena parte de los espacios mediáticos en redes y en la comunicación en México el tema de la peluca de Peña y su cachucha para cenarse comida japonesa en Nueva York, bueno, nos tenemos que poner a analizar su significado y su alcance. Hablar con Beto Tavira pues era muy importante, sobre todo porque él hizo esa investigación de las mujeres de Peña Nieto, no con el impulso estrictamente de mostrar frívolamente las relaciones personales de las personas, eso es asunto de cada quien, pero aquí hablamos de una figura de poder. Dice Alberto Tavira, Peña Nieto no es un estúpido, es un hombre de poder, y la estrategia que está siguiendo es para que hablemos de él de esta otra manera, para no hablar de los temas trascendentes que están ahí y que todos conocemos, sabemos o intuimos marcaron el sexenio pasado al frente de Enrique Peña Nieto. Así que, pues ahí está el tema y del cual obviamente seguiremos hablando. Son las 9:09. Este es el tiempo, el centro de la República. Una de las escenas, hablando de, que más atrapó la atención fue la famosa boda de la hija de Juan Collado, el abogado tan influyente, un abogado que, bueno, pues ha representado los intereses más claros de familias muy poderosas como la familia Salinas de Gortari, por ejemplo, desde luego cercano a Peña Nieto, que estaba sentado a su derecha en la boda famosa. Estaba con su nueva novia, el expresidente, estaban en esa mesa personajes que el periódico Reforma, que publicó la foto en su portada, llamó los intocables. Y estaban, bueno, pues departiendo felizmente en esa escena que fue conocida gracias a la imagen que circuló, a la foto primero y al video que circuló de un Juan Collado que en ese momento, bueno, pues estaba totalmente lejano a suponer que estaría en la cárcel como lo está hoy, en un proceso que sigue abierto y que puede derivar, vaya usted a saber en cuántas cosas más. Una boda de intocables, decían los colegas de Reforma. Ahí en esa mesa, Carlos Romero de Champs, Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz, Juan Collado Moselo, Julio Iglesias, el cantante, Alfredo del Mazo, exgobernador del Estado de México, Alberto Elías Beltrán, todo un personaje, desde luego, que no hay que quitar de la escena pública porque fue el encargado de la Procuraduría General de la República en su momento. Ahí se alcanzó a ver también algunas otras imágenes de ministros de la Corte como Luis María Aguilar, Eduardo Medina Mora, y bueno, pues una boda de intocables. Exfuncionarios políticos y ministros de la Corte acudieron a la boda de la hija del abogado Juan Collado. Y ahora que estamos hablando de Peña Nieto, a la cachucha y la cena en Nueva York, bueno, pues estaban ahí también en esa boda, pues personas que de una u otra manera han formado parte esencial de un régimen político que fue derrotado en las urnas el año pasado. Ahí se vieron imágenes como las de Raúl Salinas, Manlio Fabio Beltrones, José Narro, Manuel Velasco, Aurelio Nuño, Luis Miranda, entre otros. Luis Miranda, que estaba ahí en la mesa de al lado de la principal, esta figura también muy, muy cercana a Enrique Peña Nieto, que también posee, como otros tantos ahí, su residencia magnífica en las lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, como sabemos, y se investigó en su momento también en trabajos periodísticos que alcanzaron a ser publicados todavía en otros momentos para este equipo de trabajo del que formo parte. Bueno, ahí está este necesario análisis y discusión de Enrique Peña Nieto y esto que Beto Tavira identifica como una estrategia. Vuelvo a decir, lo que plantea Tavira no es un estúpido Peña, está en una estrategia para que se hable de él de estas otras maneras. Ahí dejamos correr este video de los intocables. Diría Salvador Camarena, qué pena con Julio Iglesias.
abrázame y no me digas nada, solo aguárdame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer. Abrázame. Tú te vas, que olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos pequeños me empezaste a amar, y yo te di y te encargo. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento una eternidad. Mesa de análisis. Estamos a la espera de Ana Lilia Pérez Mendoza, en cualquier momento se incorpora a la mesa. Y bueno, pues saludos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la maestra Ana Lilia, que debe estar ahí terminando su curso. Y bueno, pues estamos con Fabricio Mejía esta mañana de viernes. Fabricio, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen, ¿cómo Venías estás? oyendo a Alberto Tavira con el es. tema de Peña Nieto en Nueva York, cenando comida japonesa con un disfraz. Y su novia, bueno, pues también tratando de pasar desapercibidos o no, o posando para una foto cuyo propósito era que pareciera que estaban desprevenidos, y la mostramos todos los medios en México porque pues los cacharon en esa escena. ¿Es o no una estrategia de Peña para que se hable de Peña de esta otra manera? ¿Qué piensas? Sí, yo creo que tiene razón Beto Tavira cuando dice que la estrategia de Peña Nieto o de su gente de comunicación es que pensemos que es este señor ennoviado, frívolo, ridículo, tonto, y no pensemos en lo que realmente es para los mexicanos Enrique Peña Nieto, que es un criminal, un delincuente que está detrás de actos de corrupción como la estafa maestra, de un gobierno que fue especialmente corrupto. Fue el gobierno donde no solo hubo corrupción como había habido en otros sexenios del PRI, sino que apuntó hacia la abundancia, es decir, hacia tener mucho más allá de lo realmente manejable por una familia, digamos, ¿no? Eran miles de millones de pesos desviados. En el caso, por ejemplo, de la estafa maestra, la gran pregunta es ¿a dónde fueron esos recursos millonarios que desviaron utilizando a las universidades, desviaron de los programas para combatir el hambre, para combatir la pobreza? Y entonces, bueno, pareciera que con Juan Collado en la cárcel, Rosario Robles en la cárcel, la estrategia de Peña Nieto es mostrarse como una especie de hippie, ¿no? Porque trae como una peluca, su mujer Tania Ruiz trae como una bandita de flores, y a mí creo que junto con muchísimos de los que nos escuchan en este momento, la foto nos pareció insultante. Es una foto donde parece que se está burlando de los que estamos pidiendo que su sexenio sea revisado, sea auditado y haya responsabilidad penal si la hay para él y muchos de los secretarios de Estado, como el caso de Rosario Robles, ¿no? ¿Cómo estará el asunto que hace unos días, a ver si encontramos de casualidad, lo voy a pedir aquí al vuelo, el tuit de Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que fue a una reunión con la SCT, con Jiménez Espriu, y al salir de la reunión, el tuit que sube, palabras más, palabras menos, era: no dejaron piedra sin labrar. Que es una bonita expresión.
¿Para decir qué? Imagínate. Para decir que se robaron hasta las piedras. Tapete. ¿No? Bueno, es que sí se robaron hasta el tapete. Cuando tú vas ahora a Los Pinos, están todos estos letreros que dice así nos entregaron, y efectivamente pues está digamos pelón de los cuadros, de los candelabros. Los de cuadros los inventaron después, ¿no? Una parte. Y le pusieron a la exposición, que por cierto está ahorita en Los Pinos, de lo perdido lo que aparezca. Es el título oficial de la exposición oficial de los cuadros que se mandaron pintar por encargo de Salinas de Gortari en su momento para ilustrar la mexicanidad, y ahí bueno pues están los grandes artistas de México que aportaron su obra en su momento, y esos cuadros que estarían en Los Pinos, en las paredes de ahí, bueno, fueron encontrados por la Secretaría de Cultura, que los ha expuesto ahora ahí. Pero ¿cómo estará la cosa? Que el propio gobierno le pone a la exposición de lo perdido lo que aparezca. Exactamente. Y entonces, en ese contexto, es cuando vienen estas fotos de tratar de hacer pasar a este personaje, que es un criminal, que es un delincuente, por un personaje de las revistas del corazón, como les llaman, ¿no? Donde en la misma mesa, donde están personajes señalados por actos de corrupción impresionantes, como Romero de Champs, pues también está Julio Iglesias, ¿no? Esta idea. Y los ministros de la Corte. Y los ministros de la Corte. Unos ministros de la Corte, pues. No, entonces, bueno, Medina Mora. a mí me parece que eso es insultante, y supongo que hay una parte de la población que solo ve, como decía Beto de Tavira, la gente que solo ve la primera entrada de lo que busca en Google, que no le parece mal, que se deja llevar por el morbo de una foto que se ve hasta como borrosa, ¿no? Sí, como tomada en la clandestinidad. Como tomada en la clandestinidad, y en realidad es un montaje, efectivamente, para pues decir, dijo Beto que nos iba a contar, pero ya se tiene que ir corriendo, pero dijo que iba a contarnos algo de los paparazzis en España, y bueno, pues a ver de dónde salieron. Sí, de dónde salieron, porque tú sabes que los paparazzis no son desde hace muchas décadas gente que está a la casa de una foto. En realidad son pactadas ya los personajes que quieren ser fotografiados. ¿De veras? Oye, qué sorpresa me das, de veras, ya no es así tan espontánea la cosa. No, fíjate. O sea, nos vemos a las 5 y yo haré como que estoy descuidado aquí en Pants y me tomas una foto. Les dicen, voy a estar en tal restaurante, y entonces ahí nos vemos, ¿no? Filtran este tipo de cosas, ¿no? Lo hacía mucho Lady Di con los tabloides de la prensa del corazón británicos. Lo hacen muchos de los actores de Hollywood con TMZ, y entonces son pactadas, tienen que ver con estrategias de posicionamiento, como decía Tavira. El asunto aquí es, ¿qué quiere posicionar Enrique Peña Nieto? Pues eso, la idea de que él no tiene nada que ver, en realidad, exacto, que está ennoviado, que no tiene nada que ver con lo que pasó en su sexenio. Con una novia espectacular, una cabellera rubia muy impactante, o sea, el personaje con el que se asocia es altamente mediático. Exactamente, es altamente mediático, y yo coincido también con Tavira que es un hombre de poder, que es un hombre que ha crecido, ha respirado. ¿Coincides en que Peña Nieto no es estúpido? No es un estúpido. Yo creo que está posicionando, igual que posicionó a Angélica Rivera, la gaviota, como su primera dama. Ahora tiene este otro personaje, Tania Ruiz, que cumple, digamos, con los requisitos de espectacularidad y de morbo, para los lectores de las revistas del corazón, o los que solo estén interesados en la vida personal, ¿no?, de los Pero políticos. Con estas fotografías como las de Nueva York, pues trasciende a las revistas del corazón y estamos en primera plana de los medios de otro tipo, noticiosos, digámoslo así, pues mostrando esta foto, porque no había manera de no mostrarla. Exactamente, y entonces nos tienen hablando de esto. Pero de esta manera. Hay que darle la vuelta, porque efectivamente no hay manera de que Peña Nieto se libere de una investigación
a fondo de los actos de corrupción A durante el ver, gobierno. subrayo tu frase. ¿No hay manera de que se libere? No habría manera, es decir, a lo que me refiero es a que se votó por eso, se votó para tener por lo menos una sensación de justicia. Y el hecho de que Peña Nieto y sus secretarios de Estado y la gente que dirigió Pemex, etcétera, pasen a juicios, se les integra en carpetas de investigación, etcétera, nos da una sensación de justicia que fue por la que votamos. No votamos por pactos, no votamos por que se les deje en libertad, votamos para que eso no vuelva a ocurrir, y la única manera de garantizar que no vuelva a ocurrir esos actos de corrupción es sentenciando a las personas que participaron de ellos, ¿no? Y entonces creo que es muy importante lo que está haciendo tanto Santiago Nieto como Irma Sandoval y Gers Manero en integrar perfectamente los casos para ver esto de lo que hemos platicado en este programa, que es un maxi proceso, es decir, sí da para eso, digamos, tiene vasos comunicantes todo lo que se hizo. Totalmente. Con los estados, incluso los Duartes, con etcétera. El caso de Osorio Chong en la estafa maestra, si todo tendría una cierta lógica, que es la lógica del robo, ¿no? Conexión. Bueno, los maxiprocesos en el mundo, que bueno, pues desde luego los hemos seguido muy de cerca, no son otra cosa más que efectivamente conectar una circunstancia, una investigación con otra, y efectivamente todos los caminos conducen, dirían, a Roma. A Roma. A Roma. Exactamente, todos los caminos conducirían a un restaurante en Nueva York, ¿no? Y a otras cosas.